estar todos juntos en esta mañana. Alabamos al Señor porque Él es grandioso, Él es maravilloso y queremos continuar con el mensaje que ya habíamos visto el día viernes. Queremos continuar dándole seguimiento a esta palabra, que el Señor pueda seguir iluminándonos, pueda seguir llenando nuestra vida de sus elementos santos. Yo quiero seguir dándole gracias a Dios por el ministerio del apóstol Juan, ministerio de espíritu y vida en el cual nos encontramos el día de hoy, ministerio el cual traerá de regreso al Señor. Bien, este ministerio, un ministerio remendador, un ministerio de reconciliación, un ministerio de inclusión, de practicar la palabra de Dios, de espíritu y vida. Y este es el ministerio del cual el Señor nos dejó a través del apóstol Juan. Vimos el día viernes que el Señor dijo que qué pasaba si Él quería que Él quedara hasta que el Señor regresara. Le dijo a Pedro, que a ti sígueme tú. Muchos empezaron a pensar de que Juan no moriría, pero el mismo apóstol aclaró que Él no iba a morir, que no era ese asunto, sino que el ministerio de Juan permanecería hasta el regreso del Señor. No era Juan en carne que no iba a morir, sino era su ministerio que permanecería hasta el regreso del Señor. Y hay muchas personas que pueden pensar que este ministerio de pronto no existe, pero la verdad este es el único ministerio en el cual podemos nosotros introducirnos. Y el Señor, mejor dicho, nos introdujo a nosotros en este ministerio, ministerio de espíritu y ministerio de vida, ministerio de reconciliación, ministerio remendador del apóstol Juan. Bien, por ese motivo debemos seguir de cerca la palabra profética, así como Juan siguió de cerca a nuestro Señor Jesús y obtuvo una gran bendición. Solo en los registros de Juan vemos que del costado del Señor no solamente salió sangre, sino también salió agua. Solamente en los registros de Juan, él muestra de que Jesús estaba en el principio con el Padre. Entonces, así como Juan siguió de cerca al Señor y obtuvo bendición, nosotros siguiendo de cerca la palabra profética, también tendremos bendición. Oh Señor Jesús, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seremos prosperados. Entonces, cuando nosotros tomamos la actitud de seguir de cerca la palabra profética, de estar pendiente a lo que los hermanos que van a la delantera están hablando, entonces también Dios trae para nuestra vida bendición. Oh Señor Jesús. Y de pronto muchos pudieran pensar que los escritos del apóstol Juan son escritos sencillos, que de pronto son para nuevos creyentes. Si hay una persona que está recién convertida, entonces de pronto lo mandamos a leer el Evangelio de Juan porque es el más sencillo, pero la verdad no es así. Los escritos de Juan son tan profundos que muchas veces no vemos la complejidad de ellos cuando leemos por encima. De hecho, me gustaría tocar Juan capítulo 1, versículo 1. Nada más en un versículo hay tantas cosas contenidas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquí, si uno lee esto con la mente natural, de pronto ni entendemos de qué se está refiriendo el versículo. Y aquí el apóstol Juan utiliza la palabra griega logos para describir a Jesús como el verbo, la palabra. Y esa palabra estaba en la eternidad pasada con Dios. Ya Jesús estaba con Dios. Muchos dicen que Jesús fue creado, pero no, Jesús no fue creado. Aquí el apóstol aclara este asunto. Jesús estaba en el principio con Dios y también dice que este mismo verbo que era Jesús era el mismo Dios. Entonces Juan hace una aclaración maravillosa. Él hace una aclaratoria perfecta porque muchos en ese tiempo no creían que Dios era tres, ni que de pronto Dios se hizo hombre o se encarnó. Entonces en un solo versículo él dejó todo plasmado de manera muy eficaz. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. Solo un versículo representa muchas cosas. Entonces aquí nos damos cuenta de que solamente comenzando el libro de Juan, no es para nuevos creyentes, no es para personas que leen esto con una mente carnal, porque a la final va a quedar esto sin fruto. Los escritos del apóstol Juan son el cielo mismo.
es el cielo mismo. Nuestros amados hermanos decían que los escritos de Pablo eran ventanas hacia el cielo, pero después decían que los escritos de Juan ya no eran ventanas ni puertas, era el mismo cielo. Entonces, también vemos que hay algunas herejías que dicen que Jesús, como mencionamos hace un momento, no estaba en el principio con Dios, que Él fue creado después, que no era Dios. Gracias al Señor que Juan viene y hace esa aclaratoria de manera eficaz. En el primer versículo de su libro, Él lo hace de manera tajante, de manera directa, que en el principio estaba el Verbo, que era el mismo Cristo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios mismo. Bien, y queremos empezar a ver un poco sobre esta Trinidad de Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Queremos ver un poco lo que es esta Trinidad de Dios. Dios en esencia es uno, mas hay distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero en esencia Dios es uno. Queremos ver esta unidad y queremos ver también esta Trinidad de pronto con este ejemplo que nos muestra el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 7. Nuestra mente que es limitada por tiempo, espacio, una mente carnal que de pronto no entendemos muchas veces cómo es que Dios es tres y es uno. De pronto con este ejemplo que nos coloca la misma palabra podemos comprender de una mejor manera. Deuteronomio capítulo 8 versículo 7 dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Bien, aquí este versículo nos muestra tres cosas. Nos muestra un manantial, nos muestra una fuente y nos muestra un arroyo. Bien, y aquí estamos hablando de que el Padre, Dios Padre, es ese manantial profundo el cual nadie puede ver. Un manantial grande, que es profundo, es oculto, nadie puede verlo, nadie sabe dónde está. Pero también muestra que hay una fuente que brota a la superficie de la tierra y comienza a salir esa agua, y eso se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Él vino aquí a la tierra y pudimos ver a Dios hecho hombre. Entonces, ese manantial brotó, se hizo una fuente que está alcanzando a las personas, que las personas ya pudieron ver en un pasado a nuestro Señor hecho hombre, pero ahora cuando esta fuente va corriendo, se va armando unos arroyos maravillosos que alcanzan a las personas, que alcanzan a la humanidad. Entonces, aquí vemos manantiales, fuentes y arroyos que van alcanzando a las personas, pero a la verdad, el agua del arroyo, el agua de la fuente, es la misma agua del manantial. Son tres aspectos, pero a la verdad es la misma agua que proviene del mismo manantial. Entonces, así es nuestro Dios. En esencia, Dios es uno. Mas podemos hacer una distinción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de esta manera. Este versículo es excelente para mostrar la Trinidad de Dios, para mostrar cómo Dios es tres, pero a la vez Dios también es uno. Entonces, todo esto lo vemos en un versículo tan importante como Juan lo palpó y lo colocó en su capítulo número 1. Algo tan profundo que nuestra mente muchas veces no puede comprender. Entonces, este libro de Juan es para aquellos ministros que están en constante intimidad con Dios, que están en constante oración, que Dios puede mostrarle, Dios les revela. Gracias a Dios por los hermanos que están al frente, por el apóstol Pedro, por el hermano Ezra. Gracias a Dios por sus vidas, porque nos están, a través del Espíritu, están mostrando cosas novedosas, cosas que van llevando a la delantera la palabra profética, están mostrando de manera práctica cómo el Señor quiere introducirnos de manera práctica en Él mismo. Esto es maravilloso, esto es algo que nosotros nunca habíamos visto. Entonces, queremos seguir tocando acá estos puntos. Gracias al Señor que el arroyo ya nos alcanzó y nos está supliendo con esa vida. Estos arroyos que representan el Espíritu, lo alcanzó usted, me alcanzó a mí, el Señor nos llamó y también nos suplió con su rica vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Entonces este río, este arroyo ya nos alcanzó, nos lavó, nos limpió con el poder del Espíritu Santo, y gracias a ese Espíritu hoy estamos usted y yo aquí en este lugar. Con este ministerio del Espíritu estamos siendo santificados cada día más. Gracias al Señor, que cuando el Señor introdujo ese Espíritu Santo en usted y en mí, ahora Él está haciendo una obra transformadora. Está añadiendo sus elementos santos en usted y en mí. Entonces, aquí el Señor empieza a mostrarnos lo que es la santidad. Y la santidad no es una cosa de moralidad, de que si yo me porté bien, de que si yo hago las cosas correctas. La santidad está refiriéndose a que los elementos santos de Dios están siendo introducidos en mí. No se está refiriendo a algo moral, de que si pequé o no pequé. Lógicamente, nosotros no tenemos por qué andar en la vida de la iglesia con pecados ni asuntos extraños. Pero la santidad no se refiere a eso. La santidad se refiere a que Dios es santo, y solo como Él es santo, Él está introduciendo en mí sus elementos santos, y de esa manera podemos ser santificados. Gracias al Señor por esta gran visión que el Señor está trayendo de la mano de nuestros amados hermanos, que Él diariamente está introduciendo sus elementos santos, su espíritu, su palabra profética, la palabra fundamental, a través de la Biblia, a través del alimento diario. El Señor nos está hablando de manera muy clara y estamos siendo alumbrados, estamos siendo confortados. El Señor nos está santificando con un propósito, y queremos mostrar ese propósito a lo largo de este mensaje. Bien, de esta manera, siendo santificados, como ya lo estamos viendo, Cristo nos está preparando un lugar. Nos quiere llevar hacia adentro del Padre, hacia adentro de Dios Padre, y esto es algo maravilloso. Cuando nosotros en la vida de la iglesia el Señor nos había mostrado tal visión. Esto es algo novedoso que el Señor está trayendo en estos últimos tiempos. Bien, yo quiero que puedan leer conmigo el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21, dice de la siguiente manera, desde el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces vemos que Dios, que Cristo nos está preparando un lugar maravilloso, y ese lugar no son mansiones celestiales, no son casas en el cielo. Ese lugar es el Padre mismo. Aquí en el versículo 21 Él lo dice claramente: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces Cristo nos quiere introducir en el Padre. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, porque nunca Dios Padre había aceptado dentro de sí la condición humana dentro de sí. Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero la palabra muestra que Dios es espíritu. Pero Dios, a través de su Hijo Cristo, nos está abriendo un nuevo y vivo camino. ¿Qué tal si todos juntos leemos el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10? Dice de esta manera: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Llevándonos del punto A, que era que estábamos muertos en delitos y pecados, al punto B, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces el Señor nos está santificando, así como vimos que estaba perfeccionando a Pedro, a Pablo, a Juan, que de ser hombres toscos, de ser hombres que perseguían la iglesia como Saulo de Tarso, de ser hombres que querían que descendiera fuego del cielo y eran estrechos de corazón y estaban en ese punto A, Dios los fue llevando al punto B, los fue santificando, fue transformando, fue colocando dentro de ellos sus elementos santos, hasta que a la final fueron glorificados, están siendo glorificados. Nosotros estamos siendo glorificados para poder entrar en Dios Padre. Qué maravilloso que es que Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y recordamos ciertas cosas que vimos en mensajes pasados. ¿Qué es la gloria? La gloria es Dios Padre mismo. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. ¿Y qué le mostró el Padre? Le mostró a él mismo. Entonces Dios está queriendo introducirnos a nosotros en él mismo. Gracias al Señor doy por Jesucristo,
porque Él con su humanidad logró entrar como primicia, como primero en Dios Padre. Y Dios aceptó este grande sacrificio de Jesús y glorificó al Hijo. ¿Qué tal si leemos el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3? Dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús está en el Padre. Jesús no está preparándonos mansiones celestiales. Jesús está preparándonos al mismo Padre para poder ser introducidos en Él. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cristo también, el Señor también hace alusión en otro versículo, en Juan 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos claramente, Jesús es el camino hacia el Padre, es la verdad del Padre, y tenemos que vivir la vida de Cristo para poder ser introducidos hacia Él. Y si Él es el camino, es porque Él nos quiere direccionar hacia un lugar en específico. Y es que nadie viene al Padre. Y Él quiere llevarnos hacia el Padre, Él quiere introducirnos en la gloria, porque como vimos ahorita en el versículo de Hebreos 2:10, quiere llevar muchos hijos a la gloria. Entonces damos la gloria al Señor por esto tan maravilloso que está ocurriendo en la iglesia, que el Señor nos está mostrando, que en un principio creíamos que íbamos a estar en el cielo. Luego el Señor nos aclaró de que Él está preparando su reino para que podamos reinar juntamente con Él, pero ahora el Señor trae una visión aún mayor, y es que Él quiere introducirnos en Dios Padre. Damos la gloria al Señor por esto tan maravilloso. Bien, por eso luego de que el Señor nos justificó por la fe en su Hijo, ahora nos está santificando. Cada vez que nosotros tomamos su palabra, porque recordemos que la palabra es el mismo, en el principio era el verbo. Entonces cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios, cada vez que la comemos, cada vez que la rumiamos, ella va formando parte de nosotros. Y ella va tirando de nosotros nuestros elementos caídos, pecaminosos, y ella se va introduciendo en nuestro ser. Ella se va haciendo parte de nosotros. Ya no es más palabra, sino que ahora es José, ahora es cada uno de ustedes siendo una en nuestro interior. Entonces Dios nos puede santificar y nos está santificando a través de su palabra. Por eso nosotros todos los días tenemos que comer la palabra de Dios, tenemos que rumiar el alimento diario, tenemos que aprovechar la palabra profética, porque a través de ella es que nosotros estamos siendo santificados, así como el Señor es santo. Entonces este elemento santo y maravilloso del Señor, porque el mismo Pablo lo dijo, el mandamiento es justo, santo y bueno. Entonces aquí el Señor nos muestra que la palabra de Dios es santa y que este elemento santo está siendo introducido en nosotros y está tirando de nosotros nuestros elementos caídos. Bien, y con esta palabra santa el Señor nos está santificando para que al final podamos ser glorificados y así poder entrar en Dios Padre. Aleluya por la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra tan maravillosa. Bien, ¿qué tal si me acompañan en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras versiones dice que el Espíritu no era. Aquí en esta versión de Reina Valera dice que el Espíritu Santo no había venido.
Pero bien, nuestros amados hermanos nos hacen una aclaratoria muy importante, y es que esto en realidad es que este espíritu equivale al aceite de la santa unción mencionado en el libro de Éxodo capítulo 30. Bien, aquí en Éxodo capítulo 30 se habla de un hin de aceite puro, y este hin de aceite muestra que esto representa el Espíritu Santo. Pero también a este hin de aceite se le añaden 4 especias: mirra, cálamo. Y estas 4 especias que se le añaden a este hin de aceite están representando, se refieren a la humanidad de Jesús, sus experiencias que vivió, su encarnación, muerte, resurrección. Todo esto está contenido en estas especias, y estas especias fueron añadidas a este hin de aceite. Entonces, este aceite sagrado de la santa unción al final viene siendo el Espíritu. Ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque puede entendernos. De hecho, Job le reclamaba esto al Señor: es que no me entiendes. Pero ahora Cristo sufrió, padeció por nuestras debilidades, y ahora puede comprendernos, y tenemos este sumo sacerdote que se compadece de usted y de mí. Eso podemos verlo en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Y nosotros necesitamos darle la gloria a Dios por esto, por este gran sumo sacerdote. Pero darle la gloria a Dios por esto no es simplemente decir gloria a Dios de la boca para afuera y decir gloria a Dios. Nosotros podemos darle la gloria a Dios como lo hizo Jesús. En el libro de Juan, verso 17, capítulo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Entonces, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios aquí en la tierra? Acabando la obra que Él nos comendó hacer. ¿Cómo podemos decirle a Dios que hay gratitud en nuestro corazón y no solamente decir gloria a Dios? Si el Señor nos comisionó, tenemos que acabar la carrera que Él nos encomendó para así poder glorificarlo, así como Jesús lo hizo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, glorifiquemos al Señor, seamos de esos que podamos glorificar a Dios, pero acabando la carrera de la fe, caminando el camino estrecho que Él nos colocó para que nosotros camináramos. Bien, luego Jesús pide al Padre en el versículo 5, estamos en Juan 17:4, en el versículo 5, Jesús pide al Padre que lo glorifique. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y es que si ya Jesús había sido glorificado, ¿por qué Él pide nuevamente que el Padre lo glorifique? Porque ahora en Jesús hay un elemento humano. Anteriormente Jesús simplemente era divino. Ahora hay un elemento humano, y Jesús está aquí de cierta manera rogando al Padre que acepte su humanidad dentro de Él. Y es que ningún hombre había sido glorificado. Gloria a Dios, hay un hombre en la gloria, y este hombre que está en la gloria quiere llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria, como habíamos visto ahorita. Que podamos ser de estos escogidos fieles que glorificamos a Dios con nuestro vivir, no solamente con nuestra boca, porque el mismo Señor dice: muchos me dirán Señor, Señor, pero apartados de mí porque no los conozco. Que podamos ser aquellos que con nuestro vivir glorifiquemos a nuestro Señor. Nosotros tenemos que seguir de cerca, mis amados hermanos, la palabra profética. Siguiendo de cerca la palabra profética, estamos en el mover actual. Estamos dándole a entender al Señor que Él es nuestra prioridad, que Él es la primicia de mi vida. Señor Jesús, nosotros nunca habíamos visto este asunto de que Dios o Jesús quiere introducirnos en el Padre. Y es que el Padre nos está preparando en este momento a todos nosotros como un ejército, que podamos marchar juntos, que podamos marchar con una misma visión. Porque si vemos en Juan 17, Él dice que Él y el Padre eran uno, y también ruega por la unidad de nosotros para que podamos entrar en el Padre. Entonces, amados hermanos, que podamos ser uno, ser un ejército con una sola visión, con una sola voz, que es la palabra profética, la palabra fundamental que nuestros amados hermanos están trayendo para cada uno de nosotros. El Señor nos está preparando para poner todos sus enemigos por estrado de sus pies, y nos está preparando para eso. Gloria a Dios, porque nosotros los días sábados tenemos a las 6 de la tarde una palabra de ciencia,
a través de nuestro hermano Ezra. Los días domingos el hermano Pedro está dando siempre la palabra profética a las 8 de la mañana, que podamos ser de aquellos que tomamos la iniciativa, tomamos esa bandera de decir, bueno, yo a las 8 del día domingo estoy presente, estoy viendo la palabra profética, me estoy actualizando, el Señor me está hablando, que podamos ser aquellos que los días sábados tomamos un tiempo aparte también para que más de esos elementos santos a través de su palabra puedan seguir siendo introducidos en nosotros. Es cierto que ahorita, a raíz de esta pandemia, no podemos hacer muchas cosas como antes, no podemos salir, predicar, no podemos de pronto acercarnos a muchos hermanos, pero queremos motivar, finalizando esta reunión el día de hoy, a todos nuestros amados hermanos que no descuidemos nuestros grupos familiares, a través de una llamada, de una videollamada que se han estado utilizando mucho últimamente, que podamos motivar, incentivar, que no dejemos apagar ni caer a nuestros amados hermanos que antes frecuentábamos, apacentábamos, nos reuníamos con ellos, que podamos ser de aquellos que tomamos el liderazgo en ese asunto. Nuestros amados hermanos responsables de la iglesia siempre nos han motivado en este asunto, que podamos ser de aquellos que si de pronto no me han llamado, yo pueda ser de aquellos que los llama, pastoree, visite, si es que tengo la oportunidad de visitar, pero por lo menos una videollamada. Y así, hermanos, mientras cuidamos a las personas, el Señor también tiene cuidado de nosotros. Que podamos siempre mantener a nuestros amados hermanos motivados con la palabra profética, con la palabra fundamental, y que el Señor siga guardando a cada uno de nosotros. Queremos terminar esta porción orando por cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por cada familia que están en esta mañana reunidos. Gracias por sus hijos, sus padres, sus madres. Gracias por la iglesia de Medellín. Gracias, Señor, porque estás trabajando tus elementos santos para introducirnos en Dios Padre. Qué visión tan maravillosa y tan grande. Señor, sigue abriendo nuestro espíritu, sigue abriendo nuestra alma para poder seguir comprendiendo todo lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Que podamos ser aquellos que, como tu apóstol Juan te siguió de cerca, así nosotros también sigamos de cerca tu palabra profética, y que esta palabra haga una reacción en nuestra vida, no de quedarnos simplemente en el conocimiento, sino de levantarnos a practicar y decir, yo también quiero ser uno de esos con los que Dios cuenta. Señor, que tú puedas contar con cada uno de nosotros y nosotros también contamos contigo y con tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.